Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos acerca de la comunicación SPI utilizando el microcontrolador STM32F113C8T6. Al igual que la comunicación I2C, este tipo de comunicación es síncrona, pero con la diferencia que ahora el intercambio de datos ocurre siempre en ambas direcciones, es decir, que esta comunicación es full duplex. Se puede enviar y recibir datos de forma simultánea. La velocidad de transmisión de datos es muy alta y la única desventaja es que no se pueden transmitir datos a largas distancias. Este protocolo es para distancias muy cortas. El protocolo SPI utiliza 4 líneas para la comunicación entre dispositivos. MOSI es la salida del maestro y entrada del esclavo. MISO es la entrada del maestro y salida del esclavo. SSK es la señal de reloj y CS es el selector de esclavo. Y en esta tabla se muestran los nombres alternativos de estos pines. Este es el funcionamiento del protocolo SPI. Para establecer la comunicación entre el maestro y el esclavo, se envía un pulso en estado bajo en la línea del selector de esclavo. En ese momento se pueden transmitir o recibir datos. Para finalizar la comunicación con el esclavo, se coloca en estado alto la línea de selector de esclavo. Como aquí no se asigna como tal una dirección para los esclavos, se hace uso del pin CS o selector de esclavo. Pero como podemos observar, entre más esclavos sean, más líneas de selector de esclavo tendrá el maestro, ya que esta línea permite seleccionar el esclavo con el cual se va a comunicar con el maestro. Esa sería otra desventaja del protocolo SPI, requiere de más conexiones. En la comunicación SPI existe la ventaja de que cuando se separan las operaciones de cambio de polaridad del reloj y de fase del reloj, se puede evitar la sincronización crítica entre dos operaciones. Y para esto existen 4 modos de transferencia, que prácticamente es la forma de cómo se envían los datos. Normalmente siempre se utiliza el modo 1. En este caso vamos a utilizar este modo, pero dependiendo de la necesidad y la aplicación se puede seleccionar cualquiera de estos modos de transferencia. El microcontrolador STM32F113C8T6 tiene 2 módulos de SPI. El dispositivo puede ser configurado como maestro o esclavo. Puede trabajar a diferentes velocidades, hasta 18 megabits por segundo, y puede ser configurado en cualquiera de los 4 modos de transferencia. En esta imagen se muestra la ubicación de los pines correspondientes a los 2 módulos SPI de este microcontrolador. Podemos utilizar cualquiera de los dos. En el caso del pin CS, cuando es modo maestro, se puede asignar en cualquier pin, pero cuando es modo esclavo, debe ser el pin que ya viene asignado por el módulo. Por ejemplo, para el SPI1 será el pin PA4 y para el SPI2 será el pin PB12. Así que debemos considerar esto al momento de configurar el microcontrolador. Estas son 2 funciones principales de las librerías HAL para la transmisión y recepción de datos por SPI. La función HAL SPI Transmit se utiliza para transmitir datos por SPI. La función HAL SPI Receive se utiliza para recibir datos por SPI. Ambas funciones llevan los mismos parámetros. El primer parámetro es el número del módulo SPI utilizado. Después van los datos a enviar o recibir por SPI. Esto debe estar en un arreglo. Después va el tamaño de los datos a transmitir o recibir. Y finalmente, el tiempo de espera para la transmisión o recepción. Estas son las conexiones del primer ejemplo de la comunicación SPI. Vamos a comunicar 2 microcontroladores por SPI. Uno de ellos será el maestro y otro será el esclavo. El maestro tendrá conectado 2 pulsadores para encender y apagar 2 LEDs del esclavo. Cuando se presiona cada pulsador, el maestro envía diferentes comandos para encender o apagar el LED correspondiente. Estas son las conexiones del segundo ejemplo de la comunicación SPI. En este caso la comunicación será bidireccional, es decir, tanto el maestro y el esclavo podrán enviar y recibir datos, pero el esclavo solo va a responder cuando el maestro se lo indique. En este caso el maestro solicitará leer información del esclavo. Dicha información será de un sensor analógico y de un sensor digital. El sensor analógico es una LDR y el sensor digital es un sensor infrarrojo de obstáculos. Ambos datos de estos sensores se van a visualizar en una pantalla LCD que estará conectada en el maestro. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. En este ejemplo vamos a comunicar 2 microcontroladores por SPI. Este diagrama se los voy a compartir para que lo vean de mejor manera. Primero vamos a configurar el maestro. Una vez creado el proyecto, tenemos que configurar la frecuencia del reloj a 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. En la parte de Connectivity, habilitamos el módulo SPI1. Como este microcontrolador será el maestro, seleccionamos esta opción.
como vemos nos marca un error. Eso es porque debemos subir el valor del prescaler. Dejamos el prescaler en 4 y ahora la velocidad máxima será de 18 megabits por segundo. Por defecto viene en el modo de transferencia 1, así lo vamos a dejar. El resto de parámetros se quedan tal y como están. En esta parte nos da la opción de utilizar el pin de selector de esclavo propio del módulo SPI o asignarlo en otro pin del microcontrolador. En este caso será el pin PA4, pero puede ser cualquier otro pin. Como ya les mencioné, esto solo se puede hacer cuando es modo maestro. Cuando es modo esclavo, sí tenemos que utilizar el pin propio del módulo SPI que estén utilizando. Inicialmente colocamos en estado alto este pin para deshabilitar al esclavo. Configuramos los pines PB12 y PB13 como entradas. En estos pines se conectan los pulsadores. Habilitamos las resistencias pull down para estos pines. Y listo, ya configuramos todo lo del maestro. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. En el código declaramos un arreglo que servirá para el buffer de transmisión. Será de una posición porque solo vamos a transmitir un dato. Dentro del bucle infinito realizamos las lecturas de ambos pulsadores. Colocamos las funciones de antirrebote para cada pulsador. Cuando se presione el primer pulsador, se enviará el dato 0x10 para el control del primer LED del esclavo. Almacenamos este dato en la posición 0 del buffer de transmisión. Colocamos el pin de selector de esclavo en estado bajo para habilitar la comunicación con el esclavo. Después colocamos la función HAL SPI Transmit para enviar el dato por SPI. Como parámetros colocamos el número del módulo SPI utilizado, en este caso el SPI1, seguido del buffer de transmisión, el tamaño de los datos a transmitir, en este caso 1, y el tiempo máximo de espera para la transmisión. Después colocamos en estado alto el pin de selector de esclavo para deshabilitar al esclavo. Repetimos este mismo proceso para el segundo pulsador, pero ahora cuando se presione el segundo pulsador se enviará el dato 0x11 para el control del segundo LED del esclavo. Y listo, ya tenemos todo el código del maestro. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el maestro. Listo. Ahora procedemos a crear el proyecto del esclavo. En este caso, ya tengo el reloj configurado a una frecuencia de 72 MHz. No olviden configurarlo ustedes. Habilitamos el módulo SPI1. Como este microcontrolador será el esclavo, seleccionamos esta opción. Cuando es esclavo, ya no pedirá seleccionar el prescaler para el reloj. Ese proceso solo se hace cuando se configura en modo maestro. El modo de transferencia es el 1. El resto de parámetros se quedan tal y como están. Ahora, en esta parte, vamos a habilitar el pin de selector de esclavo propio del SPI. Recuerden que esto solo se hace cuando es modo esclavo. Por defecto lo asigna en el pin PA4. Ahora configuramos los pines PB12 y PB13 como salidas. En estos pines se conectarán los LEDs. Y listo, ya configuramos todo lo del esclavo. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. En el código declaramos un arreglo que servirá para el buffer de recepción. Será de una posición porque solo vamos a recibir un dato. Declaramos una variable de estado que corresponde a esta estructura. Esto servirá para verificar si se reciben los datos correctamente por SPI. Yo le pondré por nombre status. Dentro del bucle infinito colocamos la función HAL SPI Resave para recibir el dato por SPI que envía el maestro. Como parámetros colocamos el número del módulo SPI utilizado, en este caso el SPI1, seguido del buffer de recepción, el tamaño de los datos a recibir, en este caso 1, y el tiempo máximo de espera para la recepción. El valor que devuelve esta función se almacena en la variable status. Si status es igual a HAL OK, quiere decir que se recibieron los datos correctamente. Después comparamos el dato recibido. Ese dato se encuentra almacenado en la posición 0 del buffer de recepción. Si el dato recibido es 0x10, enciende o apaga el primer LED. Si el dato recibido es 0x11, enciende o apaga el segundo LED. Y listo, ya tenemos todo el código del esclavo. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el esclavo. Listo,
Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Este es el maestro y este el esclavo. Con el primer pulsador del maestro controlamos el encendido y apagado del primer LED del esclavo. Y con el segundo pulsador del maestro controlamos el encendido y apagado del segundo LED del esclavo. Y con esto comprobamos el funcionamiento de la comunicación por SPI entre un microcontrolador maestro y otro microcontrolador esclavo. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este ejemplo vamos a establecer una comunicación bidireccional por SPI entre dos microcontroladores. En este caso, ambos dispositivos podrán enviar y recibir información. Este diagrama se los voy a compartir para que lo vean de mejor manera. Primero vamos a configurar el maestro. Una vez creado el proyecto, tenemos que configurar la frecuencia del reloj a 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. En la parte de Connectivity, habilitamos el módulo SPI1. Seleccionamos esta opción para que sea en modo maestro. Pero en este caso, el maestro podrá enviar y recibir datos de forma simultánea. Seleccionamos el prescaler de 4 para la velocidad máxima de 18 megabits por segundo. El modo de transferencia seguirá siendo el 1. El resto de parámetros se quedan tal y como están. Configuramos el pin PA4 como salida. Este pin será el selector de esclavo. Inicialmente colocamos en estado alto este pin para deshabilitar al esclavo. Configuramos los siguientes pines como salidas. Estos pines serán utilizados para el control de una pantalla LCD. Los datos del esclavo que son solicitados por el maestro se van a visualizar en la pantalla LCD. Y listo, ya configuramos todo lo del maestro. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primero agregamos la librería de la pantalla LCD a nuestro proyecto. Listo. Incluimos la librería de la pantalla LCD y de paso la librería stdio.h. Declaramos los siguientes arreglos, tanto para el buffer de transmisión como el buffer de recepción, ambos de una posición, ya que vamos a enviar y recibir datos de 1 a 1. Declaramos un arreglo de tipo char para almacenar los datos del esclavo en formato de cadena para que se puedan mostrar en la pantalla LCD. En el programa principal inicializamos la pantalla LCD. Inicialmente se van a mostrar estos mensajes en la pantalla LCD. Ahora vamos a crear una función. Yo le pondré por nombre SPI Read Slave. Esta función servirá para enviar y recibir datos del esclavo. Como parámetro se coloca el registro a leer del esclavo. Primeramente se hace la transmisión del dato del registro a leer del esclavo. El registro a leer del esclavo se almacena en la posición 0 del buffer de transmisión. Colocamos el pin de selector de esclavo en estado bajo para habilitar la comunicación con el esclavo. Después colocamos la función HAL SPI Transmit para enviar el dato por SPI. Como parámetros colocamos el número del módulo SPI utilizado, en este caso el SPI1, seguido del buffer de transmisión, el tamaño de los datos a transmitir, en este caso 1, y el tiempo máximo de espera para la transmisión. Después colocamos en estado alto el pin de selector de esclavo para deshabilitar al esclavo. Generamos un breve retardo y ahora realizamos la recepción de datos del esclavo. Nuevamente colocamos el pin de selector de esclavo en estado bajo. Después colocamos la función HAL SPI Receive para recibir el dato del esclavo. Como parámetros colocamos el número del módulo SPI utilizado, en este caso el SPI1, seguido del buffer de recepción, el tamaño de los datos a recibir, en este caso 1, y el tiempo máximo de espera para la recepción. Después colocamos en estado alto el pin de selector de esclavo para deshabilitar al esclavo. Finalmente retornamos el dato recibido por el esclavo. Ese dato se encuentra almacenado en la posición 0 del buffer de recepción. Dentro del bucle infinito, leemos el registro 0xF0. Este registro corresponde al dato del sensor analógico, en este caso de una LDR. Después leemos el registro 0xF2. Este registro corresponde al dato del sensor digital, en este caso de un sensor infrarrojo de obstáculos. Esos datos que se reciben desde el esclavo se almacenan en estas variables. Finalmente mostramos esos datos en la pantalla LCD. En la primera fila se muestra el dato de la LDR y en la segunda fila se muestra el dato del sensor infrarrojo de obstáculos. Generamos un retardo de 50 milisegundos. Listo, ya tenemos todo el código del maestro.
compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador, que será el maestro. Listo. Ahora procedemos a crear el proyecto del esclavo. En este caso, ya tengo el reloj configurado a una frecuencia de 72 MHz. No olviden configurarlo ustedes. Habilitamos el módulo SPI1, seleccionamos esta opción para que sea en modo esclavo, pero en este caso el esclavo podrá enviar y recibir datos de forma simultánea. El modo de transferencia seguirá siendo el 1. El resto de parámetros se quedan tal y como están. Igual que en el ejemplo anterior, habilitamos el pin de selector de esclavo propio del SPI. Por defecto lo asigna en el pin PA4. Habilitamos el canal 0 del ADC1. En este canal se conecta el sensor analógico. Habilitamos la conversión continua. Bajamos la frecuencia del periférico del ADC a 12 MHz. Listo. Configuramos el pin PA1 como entrada. En este pin se conecta el sensor digital. Y listo. Ya configuramos todo lo del esclavo. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Declaramos los siguientes arreglos, tanto para el buffer de transmisión como el buffer de recepción, ambos de una posición, ya que vamos a enviar y recibir datos de 1 a 1. Declaramos una variable de estado que corresponde a esta estructura. Esto servirá para verificar si se reciben los datos correctamente por SPI. Yo le pondré por nombre status. Y declaramos unas variables para almacenar los datos de la LDR y del sensor infrarrojo de obstáculos. Dentro del bucle infinito, colocamos la función HAL SPI Resave para recibir el dato por SPI que envía el maestro. Como parámetros colocamos el número del módulo SPI utilizado, en este caso el SPI1, seguido del buffer de recepción, el tamaño de los datos a recibir, en este caso 1, y el tiempo máximo de espera para la recepción. El valor que devuelve esta función se almacena en la variable status. Si status es igual a HAL OK, quiere decir que se recibieron los datos correctamente. Después comparamos el dato recibido. Ese dato se encuentra almacenado en la posición 0 del buffer de recepción. Si el dato recibido es 0xF0, quiere decir que el maestro está solicitando leer los datos de la LDR. Si es así, entonces iniciamos la conversión de la DC, obtenemos el resultado de la conversión de la DC y aplicamos esta operación para escalar el dato de 12 bits de la DC a un dato de 8 bits, ya que por SPI solo se pueden transmitir datos con tamaño de 8 bits. El dato de la LDR se almacena en la posición 0 del buffer de transmisión. Después colocamos la función HAL SPI Transmit para enviar el dato por SPI al maestro. En este caso será un dato a transmitir. Si el dato recibido es 0xF2, quiere decir que el maestro está solicitando leer los datos del sensor infrarrojo de obstáculos. Si es así, entonces realizamos la lectura del pin digital donde está conectado el sensor. El dato del sensor infrarrojo de obstáculos se almacena en la posición 0 del buffer de transmisión. Como el sensor que estoy utilizando entrega un 0 lógico cuando detecta el objeto, entonces se niega el estado del sensor. Por último colocamos la función HAL SPI Transmit para enviar el dato por SPI al maestro. De igual forma será un dato a transmitir. Y listo, ya tenemos todo el código del esclavo. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el esclavo. Listo, ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Este es el maestro y este el esclavo. El maestro se encuentra solicitando leer los datos del esclavo. Voy a tapar la LDR para que ingrese menos cantidad de luz. Vemos que cambia el dato y se muestra en la pantalla LCD del maestro. Ahora coloco un objeto en el sensor infrarrojo, en este caso mi mano. Vemos que también cambia el dato. Y con esto comprobamos el funcionamiento de la comunicación por SPI. En este caso la comunicación es bidireccional, es decir, que tanto el maestro como el esclavo pueden enviar y recibir información. Y ya con esto hemos trabajado la comunicación SPI con los microcontroladores ARM Cortex M. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.